Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy la iglesia celebra a San Óscar Arnulfo Romero, un santo de nuestros tiempos. Nació el 15 de agosto del año 1917. Recordamos que Monseñor Óscar fue asesinado el 24 de marzo de 1980. Hoy hace 42 años. El Papa Francisco lo canonizó el 14 de octubre del 2018. Vivió su ministerio episcopal defendiendo al pueblo, luchando por el pueblo, yendo en contra de todo atropello de aquellos gobiernos atropelladores, aquellos gobiernos de revolución que hacían daño a los más necesitados. Monseñor se enfrentó ante una realidad que hoy en día es algo similar a lo que se está viviendo, la opresión contra el pueblo, el maltrato contra el pobre, en medio de la violencia, en medio de las armas. Monseñor, un hombre que a través de los medios de comunicación extendía su mensaje de consuelo, ese mensaje dándole a entender a la iglesia, a sus hijos, la iglesia, que no estaban solos, que Él caminaba junto con ellos, que era Cristo el que caminaba con la iglesia, con el que sufría. Cabe la oportunidad de mencionar la vez que fue ultrajado, maltratado porque entró allí al templo. Dispararon y le dispararon al sagrario. Él recoge las especies consagradas y sale con la multitud, y en medio del fuego, en medio de las balas, en medio de la persecución, así como se apoderaron del templo, y hoy en día lo estamos viendo, de aquellos que se apoderan para profanar los templos sagrados en varias partes del mundo. En esta ocasión era con gritos, con arancelas y a través también de armas. Un ejército revolucionario. Monseñor se enfrenta ante esta realidad, defiende al pobre, defiende lo sagrado, la liturgia, defiende lo piadoso. De esta manera Dios le concede la gracia a Monseñor Romero ser un héroe, un hombre acompañado de la victoria de Dios. Pero ¿cómo van a decir esto, Padre, si él murió asesinado?
allí celebrando el 24 de marzo, celebrando una Eucaristía, celebró y murió en esta celebración. Y la Eucaristía es el cielo en la tierra. Y haber muerto en el momento dentro de la liturgia es continuar en el cielo. Les repito, la Eucaristía es el cielo en la tierra. Y morir dentro de una Eucaristía bien vivida, bien participada, es dar paso y continuar en la eternidad celebrando la Eucaristía con Cristo. Ruega por todos nosotros, por todas estas naciones. Ruega al Señor ante esta crisis que el mundo está viviendo. Ruega por todos nosotros, Arnulfo. Hermanos, el Evangelio de hoy hace mención de un sordo. Habla el texto de la primera lectura también, ciegos, sordos, tomada del profeta Jeremías. Pertenece al tercer oráculo contra el culto vacío de la adhesión interior que brota de la escucha de la palabra de Dios. La fidelidad a Dios ha desaparecido. Por eso el profeta habla y proclama que viene de parte de Dios la ruina inminente de la nación. Esto sucedió en el año 597 a.C., en la deportación a Babilonia, en los tiempos del rey Joaquín. Queridos hermanos, la historia se repite cuando llegó Cristo a Israel y encontró la misma obstinación como vemos en el Evangelio de hoy. Cristo encontró gente ciega, gente sorda a su llamado. Y algo que le dicen a Jesús muy triste, que echa a los demonios, es de parte de Belcebú, de Satanás, de parte de aquel del príncipe de los demonios. Es absurdo, contesta Jesús. Esto es absurdo. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? La expresión cuando Jesús dice, yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esta expresión del reino con el dedo de Dios, que es sustituida por el Espíritu de Dios, recuerda la actuación de Moisés y Aarón cuando las plagas de Egipto que precedieron al éxodo de los hebreos, aunque el faraón se mostraba renuente, los fracasados magos de su corte hubieron de reconocer ante los prodigios de Moisés y expresaron, encontramos aquí que decía, es el dedo de Dios. Implícitamente Jesús aparece aquí como un nuevo Moisés, como aquí el liberador del pueblo que arroja a los demonios con su propio poder divino, lo cual es signo, según Jesús, la venida del reino de Dios al mundo de los hombres. En esta ocasión Jesús añade, el que no está conmigo está en contra de mí. Hermanos, a mí personalmente hay algo que me preocupa cuando el Señor hace mención aquí que el pueblo lo acusa. Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás. No creían en Jesús, rechazaban a la persona de Jesús. Y hoy en día estamos en esta misma perspectiva. Grupos revolucionarios, grupos en contra de la iglesia de Dios, y quien atenta contra la iglesia de Dios, atenta contra Cristo, porque Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y encontramos gentes que tristemente en Colombia vimos un grupo de personas que entraron a profanar el culto sagrado de Dios. Y lamentablemente la Iglesia Católica es la más atacada, pero afortunadamente podemos decir por qué. Porque la Iglesia Católica es la Iglesia de Dios. La Iglesia, nuestra Iglesia, es la Iglesia de Dios, y por eso la atacan con frases, con epitafios, con
actos vandálicos en Nicaragua, en la ciudad de Managua, hubo un artefacto que explotó ante la imagen del Señor crucificado, de la sangre de Cristo. En Argentina encontramos lugares donde quemaban templos, en Francia, en España y ahora mismo en Colombia. Hermanos, hay una ira contra la iglesia de Dios. Y esta ira no es contra la iglesia solamente, sino contra el mismo Dios. ¿Por qué? Porque quien ataca a la iglesia ataca a Cristo. Vemos a través de las redes sociales discursos de odio hacia Dios. Discursos, como dice la palabra del Señor, se entregan a sus pasiones, se entregan a sus gustos, se entregan a sus ideas. Y de esta manera toda la humanidad que se acopla, que se une, que apoya estos actos, el corazón se les endurece, y quien endurece el corazón es porque está lejos de la conversión. No es momento para hacer hincapié en estos actos, sino también en el perdón. Dice la palabra del Señor hoy en el Salmo 94, venga, pongámonos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros somos su oveja. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias por todo lo que está sucediendo. Aquí despreciaban en el Evangelio, despreciaban a Jesús. Tú y yo no lo despreciamos. Tú y yo respetamos la iglesia de Dios, y respetar la iglesia de Dios es respetar, adorar a Dios. Que Dios bendiga a todo aquel que entra a la iglesia, y que Dios bendiga a aquellos que han entrado a profanarla. Que Dios los perdone, porque Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, sé y soy consciente que es una grave falta, y Dios ve esas actitudes con dolor. Jesús llora por estos actos, porque a pesar de que ya vimos toda su gloria, la humanidad, alguna parte de la humanidad, lo sigue despreciando. Señor, ten misericordia, y a nosotros enséñanos a perdonar, a amar a la iglesia, amarte a ti, Señor. Hoy vemos que pareciera que protegieran al demonio, porque se enojan y dicen, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, con el poder de Satanás, que es el príncipe de los demonios. Pareciera que aquí el defendido es Satanás. Vemos en algunas marchas de algunas ideologías apoyando todo aquello que va en contra de la piedad y de lo sagrado. Y quien se opone, quien ataca, quien trata de negar el don de Dios, lo sagrado, la piedad, ataca al mismo Dios. Por eso, queridos hermanos, quien se opone a Dios sale con estas arandelas a las calles, con pancartas, apoyando a todos estos que hieren y lastiman el corazón de Dios. Señor, ten misericordia de todos aquellos que salen a lastimar, que salen a herir a la iglesia. De esta manera sigue suscitando el Señor mártires. No solo es mártir el que derrama sangre, sino todo aquel que sufre. Si tú sufres y a ti te duele y te apartas de estas ideologías, es porque tu corazón siente el dolor, y si hay dolor por ofender a Dios, hay conversión. El Señor nos conceda la gracia de orar, y San Óscar Arnulfo Romero, rogad por nosotros, rogad por aquellos jóvenes, rogad por aquella multitud de gente que siente rabia, odio hacia la iglesia, y enséñanos con su oración, San Arnulfo, intercede ante Dios para que nosotros en la tierra también demos buen testimonio, y aquellos que detestan la iglesia, con nuestro ejemplo, por nuestra oración, regresen arrepentidos al seno del amor de Dios.
La Virgen María les guarde y les bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.